digamos que muy indirecto, hay que tener siempre la precaución de que hay que tener esos estudios que son los principales de imágenes. Y en este caso vamos a ver otras pruebas que indirectamente no se hace una asociación siempre directa con el hígado, pero sí debemos entender que si un hígado es funcional, pues esto va a estar bien. Pero que cuando hay una deficiencia hepática, aunque la base no sea las cardiopatías, pues la consecuencia en este caso sí podría presentarse. En este caso, entonces, cuando yo hablo del sistema circulatorio y su equilibrio, el concepto se llama hemostasis. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que los equilibrios genéricos son la homeostasis, pero en este caso yo estoy hablando de la hemostasis. Para hablar de la hemostasia funcional, entonces debemos pensar en tres momentos, que son la hemostasia primaria, secundaria y la fibrinólisis. Esos son los tres momentos de la coagulación: hemostasia primaria, secundaria, fibrinólisis. El primer punto de partida para que esto se supone que funcione bien es que conserve su estado natural. Entonces la sangre es un tejido, el único que está en estado líquido. Para ser 100% funcional está en estado líquido. Y la condición para que este sistema mantenga su homeostasis, o sea que esté funcional, es que sea un sistema cerrado. ¿Listo? Eso es el punto de partida. Siempre y cuando el sistema con sus grandes y pequeños vasos esté cerrado y con un buen hígado, se va a conservar un equilibrio adecuado. Cuando cualquiera de los anteriores se pierde, pues entonces se pierde esa condición. Y usualmente para que se active el proceso de la coagulación vamos a tener como punto de partida un daño a nivel vascular. Pueden ser hemorragias tanto externas como internas, pero siempre el daño endotelial o la alteración endotelial se considera uno de los puntos de partida para que este tejido fisiológicamente líquido cambie de estado, de líquido a sólido, que es la formación propiamente dicha del coágulo. Este punto inicial entonces tiene como punto de partida endotelio, vasoconstricción, y antes de darse esa fibrinólisis, que ya la vamos a revisar, la formación del coágulo es fundamental, dado por la funcionalidad en número y forma de las plaquetas. En este caso, entonces, ¿quiénes son los protagonistas de la coagulación? Hasta 1994, los factores de la coagulación. Hoy en día, o sea, ya estamos hablando de muchos años. Siempre vamos a considerar como protagonistas, además de los factores de la coagulación, a las plaquetas, o sea, somos dependientes de las plaquetas, y ahí no está el calcio. Si no hay calcio, todo puede estar perfecto, pero no va a funcionar. Entonces, calcio, plaquetas y endotelio, las tres cosas, son fundamentales para hablar de una buena coagulación. En este caso, entonces, están incluidas acá las células, los leucocitos. Ya hablamos de los factores de la que se llamaba la vía intrínseca, la vía extrínseca y los factores comunes de la coagulación, que ya los vamos a revisar. En el caso entonces del endotelio, ¿por qué es importante considerar que es el punto de partida? Cuando yo a ustedes les hable de factores de coagulación, ¿en dónde se sintetizan todos los factores de coagulación? En el hígado, todos. Los factores de la coagulación son proteínas, ¿sí? Todo lo proteico en nuestro sistema tiene un origen hepático. Todos excepto dos cosas. Vamos a tener a nivel endotelial colágeno, y dentro del endotelio, dentro de esa estructura o de ese exoesqueleto, hay factor tisular retenido dentro de esa matriz extracelular. Cuando hay una ruptura de la misma, entonces
en todo el sistema, en el endotelio, y no tiene un origen hepático, ¿sí? Sin embargo, entonces el punto de partida para que se forme un coágulo, ya sea funcional o disfuncional, para las coagulopatías, es la liberación del factor tisular. Eso es lo principal. Pueden ser internas o externas esas situaciones, pero entonces lo primero, después de esa lesión vascular, va a ser la liberación tanto de colágeno como del factor tisular. En este caso, entonces, yo puedo evaluar de forma global, y a eso se le denomina hemostasia primaria, qué es lo que está sucediendo en esos momentos, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hay una lesión vascular, lo primero que va a suceder es que los vasos, pues si hay una ruptura o una pérdida de la condición dijimos es que es un sistema cerrado. Estoy perdiendo esa condición, entonces para evitar esa fuga, ¿cómo va a responder el organismo? Con una vasoconstricción, ¿sí? Y después de esa vasoconstricción, entonces hay un movimiento significativo plaquetario, en donde se va a formar un primer tapón, y gracias a eso entonces arranca lo que se denomina la hemostasia secundaria. Sin embargo, entonces son fenómenos que ocurren de forma muy rápida. En este caso, entonces vamos a revisar la parte de la activación, agregación y secreción plaquetaria. ¿Qué es lo que debemos considerar acá? Ustedes saben o recuerdan cuando seguramente vieron inmuno o linfomatopoiesis que las plaquetas antes se consideraban fragmentos celulares, ¿sí o no? Hoy en día ya sabemos que son pequeñas células con una vida media muy bajita, son 7 días solamente, y ellas están o tienen en su citoplasma, no tienen núcleo, como los eritrocitos, pero tienen unos gránulos dentro de ese citoplasma. Entonces, en este caso, una plaqueta normalmente, o sea, si yo veo la morfología de una plaqueta normal, es pequeña y redonda, ¿sí? Una vez se identifica el daño del endotelio, gracias a la glicoproteína 1B y el factor von Willebrand, va a darse una adherencia sobre la estructura que presenta el daño, sobre ese endotelio. ¿Quién lo hace? Glicoproteína 1B y factor de von Willebrand. Cuando esto sucede, la plaqueta cambia de forma. Entonces ahí estamos viendo una celulita que es pequeña y redonda, y ella automáticamente, ¿qué es lo que hace? Aumenta su superficie, se alarga, ¿sí? A ese fenómeno entonces de adherencia sobre ese endotelio se le llama activación. Para que esa activación sea estable y me permita la quimiotaxis o el llamado a más plaquetas, es necesario que en este caso el tromboxano A2, que ya ustedes también los conocen por los AINES, ¿sí o no?, sea funcional. Entonces, ¿qué es lo que hacen los AINES? Bloquean a los tromboxanos. Y si eso está bloqueado, entonces la consecuencia es que no hay agregación plaquetaria. El bloqueo sobre el tromboxano A2 es irreversible. O sea, cuando usted administra un AINES, 7 días, esas plaquetas quedan bloqueada la capacidad de la agregación. Entonces, para los pacientes que lleguen con fiebre y que posiblemente sea dengue, está prohibida que el uso de AINES. O sea, la dipirona, que es lo primero que lo que es. Solo acetamina. Entonces, por eso solamente el amado acetaminofenas, que la gente se enoje, pues tiene una lógica para evitar que eso genere complicaciones. Una vez entonces se da ese proceso de agregación, entonces plaquetas se unen al endotelio por glicoproteína 1B
y el endotelio va a expresar el factor Von-Willebrand. Para que haya una agregación entre plaquetas, se da entre la glicoproteína 1B y las mismas plaquetas tienen estas glicoproteínas que se llaman 3A. Entonces, eso permite que las plaquetas se agreguen y una vez ellas están agregadas, comienzan a liberar todo el contenido de esos gránulos con el fin de incrementar el llamado a más células y plaquetas. Pero más que eso, entonces también comienza la activación junto al factor tisular del fibrinógeno, que es nuestro objetivo final, de transformar el fibrinógeno en fibrina. Pero ya les voy a explicar eso con más calma. Esta es la estructura en cómo una plaqueta se ve. ¿Alguno aquí hay dos bancos de sangre? No es un banco de sangre, no sé si han visto. Entonces, una plaqueta normal que no está activa, es redonda y pequeña. Cuando hay el daño endotelial, miren cómo ella se estira y después comienza la agregación, la liberación del contenido de esos gránulos. Entonces, en un banco de sangre, cuando ustedes donan plaquetas, que si notan que han donado plaquetas, de una, eso van recibiendo las plaquetas y todo el tiempo está en movimiento. Porque una plaqueta, una vez esté química, de una pasada, todo el tiempo están, sí, todo el tiempo. O sea, ustedes olvídese, incluso se almacenan así. Porque ¿cuántos días la vida promedio en la plaqueta? 7 días. 7 días. Duran muy poquito, entonces tienen que estar en movimiento para evitar su activación y segregación. Sí, muy poquito. Secreción. ¿De qué? No. Listo, entonces en este caso, yo tengo aquí un endotelio normal y estoy viendo las plaquetas redonditas en circulación, los leucocitos y los demás. Aquí están los tromboxanos, están todos los receptores celulares, las prostaciclinas, y ellas están inactivas, más los factores de coagulación. ¿Qué dijimos que se va a liberar cuando hay una ruptura del endotelio? Un factor tisular, colágeno, y el endotelio va a dejar expuesto el factor von Willebrand, que permite la adherencia inicial a qué receptor plaquetario, al 1B, para que comience la activación plaquetaria. Sin embargo, entonces esta respuesta tiende a ser muy rápida, pero ¿usted qué pasa cuando sufre una herida y se vuelve como a molestar? Ese trombo se suelta y vuelve, entonces es insuficiente esa respuesta inicial. Por eso entonces se habla que es necesaria la activación de lo que se llaman los factores de coagulación para estabilizar ese tapón plaquetario, que por más que usted como que moleste, ya no se vuelva a recuperar la condición del sistema. Y esa condición del sistema es que el sistema esté cerrado. En esta imagen estamos viendo lo mismo, 1B con factor von Willebrand y entre ellas con el 3A, el proceso de la unión. Esto digamos que es algo que sucede muy rápido y yo tengo paraclínicos para poder evaluarlo. Entonces lo primero que tiende a evaluarse es la cantidad. Como vemos que es un proceso 100% a cargo de las plaquetas, del factor de von Willebrand, la glicoproteína 1B, pues lo primero que voy a hacer en determinación es saber que haya un número normal de plaquetas. Cuando a usted le dan un reporte de extendido plaquetario, le dicen la morfología, o sea, el número, la morfología y la agregación. Hay patologías de agregación plaquetaria que tienden a generar falsas trombocitopenias.
esos reportes de trombocitopenias. De aquí entonces, ¿qué nos llevamos? No solamente en un reporte es importante ver el número, sino saber que la morfología no tenga agregados, ¿sí? Y adicional a eso, entonces, que todas trombocitopenias tienen que ser confirmadas por examen manual, porque les puede dar reportes de agregaciones plaquetarias. Entonces, todas, tanto las trombocitopenias como las trombocitosis requieren de confirmación. Si yo quiero entonces un reporte global de esta hemostasia primaria, realmente estos exámenes ya están muy mandaditos a recoger, pero en los pueblos se usan todavía. Entonces, posiblemente en el pueblito exista este tiempo que se llama tiempo de sangría. ¿Cuáles son los principales elementos involucrados en la hemostasia primaria? El endotelio y las plaquetas con sus receptores, ¿sí? Esto entonces es una prueba que busca describir la integridad endotelial. Se hace un corte de una profundidad de 5 milímetros en la piel y se va quitando el exceso de sangrado. Entonces se supone que un coágulo, sin tocarlo ni molestarlo ni nada, sobre esa microlesión debe demorarse 7 minutos en detener solo el sangrado. Si eso sucede, ¿cuál es la interpretación? Hay una adecuada hemostasia en general. No sé por qué, no sé cómo, pero está bien. Y si está mal, hay una alteración que hay que entrar a estudiar quién es la que está causando esa alteración. Si yo quiero ver, esta sí se usa mucho en los febriles tropicales, es la prueba del torniquete, sirve para describir la fragilidad endotelial. Entonces acuérdense que la descripción de las petequias, en este caso, son muy importantes. Yo puedo hacer diagnóstico diferencial de alergias y de petequias, sí. Es medio rudimentario, pero se puede hacer. La petequia, cuando usted la pone contra una superficie transparente, como un vaso, por ejemplo, no desaparece. La alergia sí, pareciera que tiende a desaparecer. Entonces, esta prueba se realiza haciendo como una especie de cuantificación de presión sanguínea, pero se mantiene la presión nada más y nada menos que 5 minutos. Y se supone que si se forma menos de 20 petequias es normal. Entonces la lesión y el microsangrado alrededor, sobre todo del tensiómetro, si hay más de 20, ¿cuál es la conclusión? Que el endotelio está muy frágil. Y si hay mucha fragilidad, pues posiblemente va a haber una fuga de plasma y sus complicaciones, que incluyen los derrames y todo ese cuento. Entonces, esta prueba sí se está usando todavía, esta no, casi. Es como muy global su información, al igual que esta pruebita que ya pues no es muy útil, pero existe y se llama el tiempo de coagulación. Y es lo mismo, obtener sangre en un tubo de vidrio es como la condición y dejarlo quietico durante 15 minutos. Si en esos 15 minutos la sangre sigue estando líquida, algo está mal. Pero si se forma la coagulación, de manera global puedo confirmar que hay un buen estado de coagulación. Esto antes se usaba como screening prequirúrgico, ya no. Hoy en día se usan los tiempos de coagulación, que ya los vamos a revisar, que ya es un dato más específico. En conclusión, entonces, en este caso, cuando usted vea sangrados tipo púrpuras, lo que dice aquí, epistaxis, gingivorragia, menorragia, dado principalmente tipo petequia, ¿quién es el que está fallando? O sea, sin causa probable, ¿quién está causando ese sangrado que tiende a ser superficial, espontáneo y que pasa con mucha frecuencia? El endotelio endotelio. o los receptores de las plaquetas o la cantidad de las plaquetas.
¿sí? Y puede estar dado por una fragilidad capilar. Por el contrario, entonces, cuando ya es tardío recurrente, puede explicarme más, puede ser explicado por una deficiencia en los factores de la coagulación. Vean que hasta el momento no hemos hablado de factores de coagulación, ¿sí? Entonces, lo más complejo, esas coagulopatías pueden estar causadas por deficiencias y por eso es que los prequirúrgicos hoy en día piden más el estado de la hemostasia secundaria que de la primaria. Sin embargo, pues también dicen que con un simple cuadro hemático es realmente un buen prequirúrgico. Entonces el segundo es por factores de coagulación. La secundaria es algún daño en factores de coagulación. Algunos de ellos se pueden solapar, por supuesto que se pueden solapar, por ejemplo, en esos síndromes, todo lo que sea sindromático tiende a generar esos. Doc, entonces, si fuera inmunitario, ¿sería cuál? Secundario puede ser más tapar. Y hay que estudiar por qué hay o deficiencias de las glucoproteínas plaquetarias o anticuerpos contra las plaquetas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica en niños. Sí, puede ser autoinmunes contra las plaquetas. Bueno, entonces, para entender esa hemostasia secundaria, ya hemos dicho esto de manera muy repetitiva, y es que la hemostasia secundaria es estrictamente dependiente de quién? Los factores de coagulación. Y el hígado es el encargado de esos factores de coagulación. La condición para que yo les hable de factor de coagulación, pregunta de parciales, es que sea una proteína. Entonces, la condición para hablar de un factor de coagulación es que sea una proteína. No, Remigio. Perdón, me cansé. No, profesor. Uy, no. Factor 1, fibrinógeno. Factor 2, protrombina. Factor 3, Calcitonina. no existe. Factor 5, factor 5. El factor 3 hoy en día es tan importante el calcio, que el calcio es un ion, ¿sí o no? Es tan importante que el calcio se considera hoy en día el factor 3 de la coagulación, junto al factor tisular. Porque al factor tisular, siendo proteína, no le digo factor de coagulación, porque no tiene un origen hepático, entonces por eso se no aparece acá. Factor 5, no alcanzo a leer. No. Procalcitonina. Procalcitonina es la de las posibles orientadores de si es infección bacteriana. Proacelerina. Factor 6, no asignado, que en algunos casos este puede considerarse el factor tisular o el factor o el calcio, trocado con el 3, cualquiera de los dos. 2, 3, 7. No es especial esa convención, por eso no aparece. Proconvertina, 7. El factor 8 es el antihemofílico A, que este es el de las hemofilias más severas. El 9, el de Christmas, que también está asociado a hemofilias. El factor 10 es el Stuart Power. El 11. Imaginen nosotros. Nos queda pendiente la imagen. El factor 12 es antecedentes, ¿no? y el 13 es un factor estabilizante de fibrina. ¿Sí? Ya vamos a revisar entonces eso. Hay algunos factores entonces, que son dependientes de vitamina K. ¿Esos factores cuáles son? Son 2, 7, 10 y 11. El 10, el 9 y estos son anticoagulantes que hacen un feedback. Entonces está el factor 2, el factor 7, 10 y las proteínas C y S, que esta no es la misma proteína C reactiva, esta proteína C
de la coagulación empleando ¿qué? Vitamina K. Los de heparina no sirve. No, porque hay la deficiencia. Ese es el problema ahí, o sea, que debería seguir. Entonces, muchachos, acá. Yo sé que esto es medio Difícil. no es tan difícil, pero lo vamos a entender de forma rápida. Entonces, los primeros en describir este proceso de coagulación fue en 1964 y el problema que tiene esto que se llama la cascada clásica de la coagulación es que ellos la describieron tal cual como lo hemos estudiado hasta acá. O sea, primero pasa la hemostasia primaria y después se activa el factor de la coagulación. Y no, hoy en día, que es lo que se sabe, todo pasa al tiempo. Entonces, la vamos a revisar porque así se interpretan los paraclínicos, pero que debemos considerar pues, que no sucede paso a paso, sino que es todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede o ellos lo entendieron en ese momento? ¿Cómo dijimos que se activaba un factor de coagulación? Endotelio, el calcio. Antes del calcio por una alteración del endotelio, ¿cierto? Cuando el endotelio se daña, ¿qué libera ese endotelio? Calcio. Calcio factor tisular. Entonces, cuando el endotelio se daña, libera colágeno y factor tisular, que es el que está en cualquier parte del endotelio. Ese factor tisular, entonces, por lo que ellos denominaron la vía extrínseca, se une al factor 7 de la coagulación. ¿Cierto? Factor tisular con factor 7. Y el factor 7 sí es una proteína hepática. Entonces lo que pasa es que esas proteínas se sintetizan de manera como simógenos. ¿Qué es un simógeno? Es un marcador contable. Yo puedo escribir, pues no, esto está tapado. No, es un simógeno, es una proteína inactiva. ¿Qué la va a activar a este factor 7? Factor El tisular. factor tisular. Y eso básicamente es esto. Entonces, a ese proceso de activar una proteína se llama escindir como la seguridad, darle la seguridad y se activa el factor 7. ¿Sí? Esto, una vez está activo con la ayuda del calcio, cae a lo que se llama la vía común. Todos los factores de coagulación están naturalmente en estado simógeno, o sea, inactivos. ¿Sí? Ese factor 10, con ayuda del factor 5, me va a activar el factor 2. El factor 4. Y el factor 2 transforma el 1 en factor 1 activado. ¿El 1 quién era el factor 1? Se va a transformar en fibrina. La fibrina es quien activa propiamente dicha la coagulación. Entonces, la vía extrínseca de la coagulación, ¿en qué consiste? Solamente en que el factor tisular activa Factor 7. y esto ya es lo que se conoce como vía Intrínseca o extrínseca. la extrínseca, y esto se llama vía común. ¿Sí o no que está fácil? Sí. Factor tisular activa el 7, estos a su vez activan al 10, este con ayuda del 5 activa el 2 y este activa el 1. A este se lo activa en pocas cantidades y el factor 13 potencia esa activación. Entonces vean que no son muchos. El factor tisular con el 7 cae al 10, ese 10 ayudado del 5 activa el 2 activa el 1 y el 1 es activado en mayor cantidad por el 3. Es muy fácil. La otra vía que ellos dicen era la vía intrínseca. La diferencia que ellos plantearon aquí es que la extrínseca era activada por una lesión externa.
9 al 10. Del 9 al 10. Y el 10 al 1. El 10 al 1. Ve, entonces. El 1 es potenciado por el 3. Ah, no. ¿Muy difícil? Sí. No es difícil, ya están ustedes con sueño. Entonces, No. vía intrínseca, factor 12. 12. 9, el 10, 9. desactivado por el 5. Del 9 activa el 10. ¿Sí? El 9 activa el 10 con el 5. El 9 activa el 10, Luego el 2, luego el 1. Y el 1 con la fibrina. ¿Cómo era ahí, profe? Con la fibrina. No, ese es el fibrinógeno. Fibrinógeno, un fibrina. Sí. Y ese activa el 13. Profe, ¿qué es el PT? Se me olvidó. Es factor insular, que no es el. Y el 3 activa en mucha cantidad. Al 1. más que el uno, porque esto es como muy Ok. suave. Y la vía intrínseca va desde el 12, el 11 y el 9. Es que hace falta el factor 8. Ese creo que va aquí. Puedes buscarlo. Dice que es cofactor del 9, factor del 9. Sí, para activar el factor 9, para caer en la. Que le da la manito. No es propiamente dicho factor, muchachos, por favor, de la población, sino que le ayuda a que el 9 se active. Sí, por eso es cofactor. Entonces vamos a repasar otra vez. Vía intrínseca. O sea, el 12, 11, el 9 que se activa con por el ayuda 8. del 8. Esto activa el 10 se activa con ayuda del 5. ¿Quiénes son cofactores entonces? El 100. La hemofilia principalmente está dada por Factor 8. Y el 9. Bueno, entonces los poquitos que están poniendo cuidado. ¿Por qué si esta vía intrínseca que ellos decían que solamente cuando hay una alteración interna, donde hay intervención del factor 8, ¿por qué el paciente hemofílico, si tiene una cortadura que es externa, se puede morir desangrado? Porque no tiene. Pero es que ellos decían que era independiente. Porque el factor intrínseco activa el Ahí es en donde estuvo la falla de este modelo, ¿sí? Sin embargo, entonces, si usted clínicamente quiere entender a la población, esta la va a evaluar por una prueba que se llama el TP. tiempos de protombrina. Esta vía TTP. de tiempo parcial de Tiempo parcial. trombina activada, tiempo de trombina, y a esta vía que es la común la va a evaluar a través de la cuantificación del fibrinógeno. ¿Listo? Muy difícil. No, pero no va a ser sí. Porque entonces, o sea, porque entonces el 8 no funcionaría, el factor 8 no funcionaría perfectamente. Porque hoy en día, entonces, ¿qué es lo que se sabe? Esa es la nueva teoría de la población. Ese cortocircuito en esta explicación llegó a entender. Cuando hay un daño endotelial, el factor tisular activa en poca cantidad el factor 9. De inmediato, exacto.
Intrínseca. que sería Extrínseca. Extrínseca. ¿Sí? La fase de amplificación la tenemos con el TTP y la propagación se cuantifica con el fibrinol. ¿Cuál es la diferencia? Entonces acá, para que esto funcione hay unas condiciones. Que los receptores del endotelio estén, o sea, el factor von Willebrand. los receptores. La Que glucoproteína estén las 1B, proteínas plaquetarias 1, B, 1, 2, B. 1B y 3A. ¿Sí? A nivel de plaqueta. La superficie plaquetaria en cantidad, morfología y agregación. El colágeno, profe. También importa la presencia entonces de colágeno Y el porque calcio. esas mallas también y tu amadísimo calcio. Sin calcio no sucede nada. Absolutamente nada va a pasar. Aquí están los nombres de los factores de coagulación para que de una vez los vayamos teniendo. Entonces lo mismo, factor tisular activa quién al 7 y cae sobre la vía común. ¿Sí? Esa es la fase de iniciación. Extrínseca. ¿Y quién le mide esa vía? ATP. El TT. Sucede en 10 a 12 segundos, o sea, es muy rápido. ¿Sí? La amplificación necesita entonces de lo que antes se llamaba la vía extrínseca. Como se activa en pocas cantidades el factor 9 y también el 12, entonces el 12 activa al 11, el 11 al 9, ese 9 con ayuda El del 8, 8 activan el 10. 10. va a caer a la vía común y activa a través del proceso de coagulación, activa las plaquetas, importante en superficie y calcio. Lo voy a medir con el tiempo parcial de tromboplastina activado. TTP. Como son más factores, estabilizan más el coágulo, toman 40 segundos. Esos son los valores de referencia de estos paraclínicos. Y la vía de propagación tiene por objetivo activar a quién? Fibrina. Factor 1, activa la fibrina. Factor 1 con ayuda de su cofactor, Fibrinolo. que es el factor 13, y le va a activar a la fibrina. ¿Sí? Ahora entonces yo a ustedes les dije, cuando el fibrinógeno se activa, o cualquier factor de coagulación se activa, pues uno es muy reduccionista y uno sí se imagina realmente qué pasa esto, o sea, un fragmento y dos fragmentos. Pero realmente salen muchos fragmentos de fibrina, ¿sí? Y después de eso ya se sigue degradando. Entonces, productos de degradación de la fibrina, cuando termina su función, como los archivos PDF, productos de degradación de la fibrina. Son los restos que quedan. De fibrina. Y el principal se llama dímero. Dímero D. Entonces, entre las coagulopatías o coagulación intravascular diseminada, ¿qué es lo que principalmente voy a medir? Dímero D. Dímero. No, pero entonces, Productos de degradación. Esa es la fibrinosis. Entonces, ¿cuáles son los paraclínicos involucrados en la coagulación? TP, TTP, dímero D. Fibrinógeno. Y cuando ya terminó todo el proceso, el dímero. no, pero primero no sería más como cuando hay un proceso de Las coagulopatías que ya están muy descontroladas, o sea, hay muchos trombitos por ahí, tromboembolismo pulmonar, la preeclampsia también sirve. Hoy en día, ¿cuál es la interpretación que le da, por ejemplo, la medicina interna?
mayor validez el INR. No lo alcanzamos a revisar, pero ustedes lo van a revisar, que es el radio internacional normalizado. ¿Sí? Yo al paciente anticoagulado le tengo unas metas, así como en la glucosa, de tenerlo mayor a 2, entre 2.5, 3.5, hay algunos mayor a 4. ¿Cómo se interpreta ese INR? Cuando usted tiene un prequirúrgico, pues estos dos ya, con eso tiene. Pero es que hay una anticoagulación de por medio, esto no sirve para nada. El que sirve es O sea, un paciente anticoagulado siempre se manda INR. INR, pero siempre y cuando sean los factores relacionados a la vía común o a la vía extrínseca. Para la intrínseca, la cuantificación debe ser directa. El factor 8, el factor 9, dice. ¿Sí ves? Sí. Pero apenas de elevar los ejercicios. Yo lo estoy aquí, pero no alcanzamos a revisarlo. Como quien dice, che, la bendición. Y después de eso revisan también lo del número de TP, TTP, INR y INR. Listo, bro.